1903 fue el año en el que los hermanos Wright volaron con éxito su avión en Kitty Hawk. También fue el año en el que Henry Ford construyó su primer automóvil. Fue una época de sorprendentes contrastes. El proceso tecnológico, dinámico, compitió con los hábitos elaborados y sentimentales de una época post-victoriana. Una época caracterizada por palmeras en macetas, mucho terciopelo y bigotes de manillar. Ok, así es como empieza el pitch de Paul Rand a Ford en 1966. Para quienes no lo conocen, Paul Rand es considerado literalmente la máxima eminencia del diseño gráfico en Estados Unidos. Es básicamente el importador de todos los movimientos de arte vanguardista de Europa al diseño gráfico de su país. Un gran defensor, líder, incluso inspiración del movimiento modernista, el cual casi era una religión para él. Durante una ceremonia de retrospectiva en el año 1995, le preguntan si el modernismo había muerto y dijo: yo sigo vivo. Fue autor de muchos libros de diseño. En 1935 crea su propio estudio de diseño en Nueva York y a partir de 1956 se desempeñó como profesor de diseño gráfico en la Universidad de Yale en Nueva Haven, Connecticut. Rand marcó y siguió el camino del diseño hasta los años 90. Volvamos un poco para atrás. A mediados de los 50 deja de lado la publicidad y se dedica al diseño de marcas, al branding. Para los 60, utilizando esa simplicidad del modernismo, ya se había hecho consultor de muchísimas marcas muy famosas. Y con el uso geométrico y limpio de espacio en blanco, creó algunas de las identidades corporativas estadounidenses más memorables y reconocibles que existen, como por ejemplo IBM, Westinghouse, UPS, ABC, Enron, Next y muchas otras más. Hoy en día varias de estas marcas siguen utilizando esa identidad. Pero volvamos al tema de hoy. En 1966, Paul recibe un encargo para rediseñar la identidad de la marca de automóviles Ford. Henry Ford II quería modernizar el logotipo de la marca que había fundado su abuelo. El primer logo de Ford nació en 1903 y la marca de ese momento había sido desarrollada en 1911. Una época en la que el estilo neoclásico, los detalles ornamentales, las florituras, los adornos estaban súper de moda. Los gráficos del principio de 1900 fueron producto de la época en sí. La vida era mucho más compleja, mucho más ceremoniosa, elegancia en los sombreros, en los salones, en los escudos, elegancia por todos lados. Las fiestas eran pomposas, la gente se vestía con sombreros y pamelas, barrocos muy sobrecargados de principios de siglo, y era inevitable que esa ornamentación sea de inspiración para las marcas comerciales y las firmas de maquinarias de la época. La identificación gráfica se veía más como un adorno artístico que como una necesidad funcional. Los logotipos comerciales tenían esa elegancia de meñique elevado. Por otra parte, en los años 60, la vanguardia económica y tecnológica estaba representada por el modernismo, la simplicidad y el minimalismo. Y este modernismo no solo estaba presente en la arquitectura y en el diseño de automóviles, sino también en la imagen de marca. Muchas veces la tradición, la convención, el sentimentalismo, la nostalgia, a veces con un poco de prejuicio, miedo, indiferencia o simplemente malentendimiento, siempre han dificultado a la aceptación de un buen diseño o del cambio en sí. Según Paul Rand, un rediseño podría ser abarcado desde 3 puntos. El primero, modificar la antigua marca sin cambiar su estilo y sentimientos básicos, hacer un diseño totalmente nuevo sin ningún tipo de referencia al anterior, o en tercer lugar, realizar un cambio significativo en el estilo, conservando características de identificación significativas de la antigua marca de la casa. La primera de estas opciones sería simplemente una variación del logo del siglo XX sobre un tema del siglo XVIII, una modernización. La segunda opción sería conjetural, ya que podría poner en peligro ciertos aspectos adquiridos a lo largo de la historia. Perderíamos tal vez la identificación con el logo, la familiarización, ciertos beneficios acumulados a lo largo de los años. Entonces, la mejor alternativa parecía ser la tercera, porque va al núcleo del asunto. Intentar interpretar las cualidades esenciales de la antigua marca no mediante una imitación, sino con un estilo que la convierta en un producto del presente, pero sin olvidarse del pasado. Ok, entonces había que empezar a comprender que el diseño no es solamente adornos y frivolidades, sino también una necesidad empresarial. Una buena marca se adapta tanto a su propósito para el que fue diseñada como a su tiempo. La función está por sobre la decoración. Y bajo esta premisa, Paul Rand comienza a trabajar en la nueva marca de Ford. La propuesta de Paul Rand es súper interesante porque es muy poco destructiva, por no decir que prácticamente no lo es. El óvalo, la F en caja alta por encima de las demás letras, el trazo que encierra la palabra, la O y la R unidas, incluso manteniendo la apertura de la O, la unión de la R con la D.
Era un diseño mucho más limpio, funcional y de vanguardia. Por ello, el logotipo presentado por Paul Rand buscaba ser simple, geométrico y ordenado. Debía reflejar la precisión de las máquinas que fabricaba Ford, sugiriendo velocidad, eficiencia, practicidad. La propuesta aplana el antiguo logo de Ford, que queda abierto por la parte de abajo, siendo una extensión del palo de la F. Aún era reconocible perfectamente como el logotipo de Ford. Parecía un logotipo idóneo para la época. Un óvalo de fondo que responde a la inicial y el marco en un solo elemento. En la nueva versión no solamente tiene mucha más fuerza, sino que da la sensación de movimiento, de avance, incluso tal vez de camino, de ruta. La forma ovalada en la que se aloja la firma no es distintiva. Es simplemente otro óvalo que no es exclusivo de ningún tiempo o periodo. Es una figura geométrica común. Lo que antes era un marco completamente desechable, ahora funciona como un elemento orgánico y físicamente inseparable del resto de la marca. Y siendo un poco más técnicos, es una forma de fijar la atención dentro de un determinado espacio. Las letras centrales, la O y la R, forman un rol más individual, al igual que la ligadura de la R y la D. Juntos entonces, la F, las ligaduras ORD únicas y la línea que divide el fondo de la palabra principal, crean un diseño coherente que representa esa familiaridad y el valor y el prestigio de la antigua marca, destacando la frescura y la vitalidad de lo nuevo, lo moderno. Verdaderamente una obra de arte. Con un poco de temor de sonar demasiado postmodernista, me animo a decir que la propuesta de Paul Rand es incluso adelantada a su tiempo. El nuevo diseño tiene una proporción 2:1 en relación al anterior, lo que significa que tiene mucho más valor de visualización en pequeños formatos, e incluso estando al mismo tamaño se lo puede visualizar mejor. Hoy es un logotipo que funcionaría perfecto en tamaños digitales, ya que al achicarse se sigue leyendo. Está hecho con una sola tinta, con un solo color, lo que facilitaría la impresión, la cartelería y un montón de otras cuestiones técnicas que no vienen al caso. Desgraciadamente, y como podemos imaginarnos, después de ver la propuesta, Henry Ford II decidió rechazar el proyecto y dejar el logo tal y cual estaba. Me gustaría saber cómo hubiese evolucionado la marca en esa tangente de tiempo en donde el proyecto no es rechazado, sino finalmente aceptado. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Chau.